Imagen. ¿Y si te dijera que en un solo día el planeta se convirtió en un infierno y los gigantes que dominaban la Tierra desaparecieron para siempre tras el impacto en cráter de Chicxulub? ¿Qué ocurrió realmente minuto a minuto? Acompáñanos hasta el final, suscríbete al canal y deja tu like para descubrirlo. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo, a un día que lo cambió todo. Hablamos, claro, del fin de los dinosaurios. Un evento que la verdad nos sigue fascinando a todos. Totalmente. Y hemos estado revisando muchísimas fuentes, desde estudios geológicos hasta las últimas reconstrucciones paleontológicas, porque la idea es intentar reconstruir ese día, casi minuto a minuto. La pregunta es, ¿de verdad podemos hacer eso? ¿Podemos reconstruir un apocalipsis de hace 66 millones de años? Pues es una pregunta increíble y lo más asombroso es que la respuesta es que sí. En gran medida sí podemos. La ciencia ha avanzado tanto que es como una especie de investigación forense planetaria. Leemos las cicatrices en las rocas. Y esas rocas cuentan una historia. Cuentan una historia que de verdad supera cualquier película de ciencia ficción. Pues vamos a empezar por el principio de esa historia. Porque antes del desastre, el mundo que pintan las fuentes era casi un paraíso, ¿no? Un mundo vibrante. Totalmente. Estamos a finales del Cretácico. La Tierra es un lugar mucho más cálido, no hay hielo en los polos, el nivel del mar es altísimo. Un mundo verde. Muy verde. Bosques inmensos, llenos de coníferas, de helechos gigantes, el hogar de manadas de triceratops, de hadrosaurios. Y en el cielo, en el cielo tenías pterosaurios del tamaño de una avioneta. Una locura. Y claro, no podemos olvidarnos del rey de ese mundo, el Tyrannosaurus Rex. El depredador alfa, sin duda. Pero lo más importante, yo creo, es entender el equilibrio de todo aquello. Era un ecosistema que llevaba funcionando con sus propias reglas más de 150 millones de años. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Es que era una maquinaria biológica casi perfecta. Y tan perfecta, de hecho, que ninguno de sus habitantes tenía ni la más remota idea de que su mundo, pues que tenía una cita con el destino. Y esa cita venía del espacio. Se habla de un viaje de millones de años. ¿De dónde venía exactamente esta amenaza? A ver, su origen más probable es el cinturón de asteroides, el que está entre Marte y Júpiter. Una colisión muy antigua desprendió un fragmento. ¿Un fragmento de qué tamaño? De unos 10 kilómetros de diámetro. Una montaña, básicamente. Y esa montaña de roca inició un viaje silencioso, inexorable, a través del sistema solar. Durante millones de años no fue más que eso, una roca anónima en la oscuridad. Mientras aquí en la Tierra la vida seguía. Volcanes, continentes moviéndose y pequeños mamíferos, que eran nuestros ancestros lejanísimos, viviendo a la sombra de los gigantes. Exacto, esperando su oportunidad sin saberlo. Y aquí es donde la historia se vuelve de película. Después de ese viaje larguísimo, el asteroide por fin entró en el campo gravitacional de la Tierra. Y ahí todo se acelera. De una forma brutal. Superó la órbita de la Luna y enfiló directo hacia la atmósfera. Me cuesta imaginar la escala. Desde la superficie, ¿qué se habría visto? ¿Hubo algún aviso? Probablemente ninguno hasta el último momento. Quizás una estrella nueva en el cielo, cada vez más brillante. Pero en los últimos segundos se habría convertido en una bola de fuego cegadora. ¿Más que el Sol? Mucho más grande y brillante que el Sol, cruzando el cielo a más de 70.000 kilómetros por hora. ¡70.000! Es que es una velocidad inconcebible. Y las fuentes mencionan una energía de más de 100 millones de megatones. Para ponerlo en perspectiva, ¿eso con qué lo podemos comparar? Es que no se puede. Es miles de veces la potencia de todo el arsenal nuclear mundial detonando en un solo punto, en una fracción de segundo. No hay nada en la historia humana que se le acerque ni de lejos. ¿Y tenía un objetivo? Tenía un objetivo. Un mar poco profundo en lo que hoy es la península de Yucatán. Y llegamos a ese momento. Los últimos segundos de un mundo. Me imagino a los animales parándose. Un silencio. Como si el planeta entero contuviera la respiración. Y entonces, el impacto. Lo primero, fíjate, no fue el sonido, fue la luz. Un destello que lo borró todo, que silenció al propio Sol. El sonido vendría después. Ah, sí. Pero fue un estruendo tan masivo que no tuvo eco, porque literalmente rompió la barrera del sonido. El asteroide, al pasar, incendió la atmósfera y en un parpadeo golpeó la Tierra. El punto de impacto. Hoy lo conocemos como el cráter de Chicxulub, ¿verdad? Aunque durante mucho tiempo fue un misterio dónde había caído. Correcto.
Durante décadas nadie lo sabía. El cráter estaba oculto, mitad bajo tierra, mitad bajo el mar. La prueba clave, la pista definitiva, llegó en los años 80 con los trabajos de Luis y Walter Álvarez. Padre e hijo. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron una capa geológica muy fina por todo el mundo, justo en el estrato de hace 66 millones de años. Una capa llena de iridio. ¿Iridio? ¿Y por qué es tan importante? Porque el iridio es rarísimo en la corteza de la Tierra, pero es muy, muy común en los asteroides. Esa capa de iridio era la huella dactilar del asesino. ¿La prueba del delito? Fue como resolver un caso de asesinato de hace 66 millones de años. Conectó una extensión masiva con un impacto del espacio. Vale, el impacto es brutal, pero la destrucción no se limita a esa zona cero. Las consecuencias son globales, ¿no? Y instantáneas. Totalmente. Lo primero es una onda de choque, una onda expansiva que viaja a velocidades supersónicas. ¿No es como un huracán? No, ¿qué va? Es una pared de presión que lo pulveriza todo. Bosques a miles de kilómetros se arrancan de raíz y se incendian al momento. El propio aire se comprime tanto que se convierte en llama. Un momento, como que el aire se enciende. ¿Eso es posible? Por la pura compresión. Es un fenómeno físico extremo. Imagina una ola de energía tan potente que calienta el nitrógeno y el oxígeno hasta su punto de ignición. Además, el impacto generó terremotos de magnitud, de una magnitud que nunca hemos registrado, quizás 11 o 12. ¡Qué barbaridad! Sacudiendo el planeta entero. Y en el mar, un mega tsunami. Una ola que en su origen pudo tener más de 1 kilómetro de altura. ¿1 kilómetro de altura? Eso habría barrido continentes. O sea, que tenemos onda de choque, terremotos globales y un tsunami gigantesco. Parece que nada podía ir a peor, pero esto era solo el principio, ¿no es así? Era solo el aperitivo. Lo peor estaba por llegar. El impacto no solo creó un cráter de casi 200 kilómetros, sino que lanzó billones de toneladas de roca pulverizada y fundida al espacio. En trayectorias balísticas he leído. Exacto, dándole la vuelta al planeta. Y aquí es donde entramos en la siguiente fase, la que las fuentes describen como una lluvia de fuego global. ¿Suena aterrador? Lo es. Esos fragmentos de roca, al volver a entrar en la atmósfera por todo el mundo, se convirtieron en miles de millones de meteoritos. Durante horas, el cielo del planeta entero se iluminó como si estuviera cubierto de estrellas fugaces. Pero no era un espectáculo bonito, claro. Una fuente de calor radiante, intensísimo. La energía que liberaron al caer fue suficiente para calentar la atmósfera superior a temperaturas de horno. ¡Madre mía! En la superficie, la temperatura pudo superar los 1000 grados en algunas zonas. Los bosques que habían sobrevivido a la onda de choque ahora se incendiaban solos, espontáneamente. El planeta entero se convirtió en un horno. Es una imagen de infierno. Los océanos hirviendo, las rocas derritiéndose. Para los dinosaurios, para cualquier ser vivo en la superficie, no había escapatoria. Ninguna. No había dónde esconderse. Los animales más grandes murieron asfixiados por el calor o quemados vivos en cuestión de horas. En un solo día, la mayor parte de la vida en la superficie del planeta probablemente ya había desaparecido. Y después de todo ese fuego, llegó la oscuridad. La fase del invierno de impacto. El concepto suena a invierno nuclear. Es algo parecido, ¿no? Es exactamente el mismo principio, sí. Todo ese polvo, la ceniza, el azufre de las rocas vaporizadas, todo eso fue inyectado en la estratosfera. Y ahí se quedó, suspendido. Durante mucho tiempo. Durante meses, incluso años. Creando un velo que bloqueaba por completo la luz del sol. El planeta se sumió en un crepúsculo perpetuo. Y con la oscuridad, claro, llegó el frío. Las temperaturas se desplomaron. Un desplome drástico. Pero el efecto más devastador de la oscuridad fue otro, ¿verdad? Sí, fue el colapso de la cadena alimentaria. Sin luz solar, la fotosíntesis se detiene. Y si se detiene la fotosíntesis, las plantas mueren. Exacto. Y fue una extinción en cascada. Primero las plantas, luego los herbívoros que se alimentaban de ellas y finalmente los carnívoros que cazaban a los herbívoros. O sea que el Tyrannosaurus Rex no murió por el impacto, a no ser que estuviera muy cerca. Probablemente no, murió de hambre. De hambre y de frío en un mundo oscuro y helado, vagando entre árboles carbonizados. Fue una agonía lenta, implacable, que se alargó durante años. Es una imagen desoladora, un mundo en silencio, congelado. Pero las fuentes son muy claras en un punto. A pesar de esta destrucción casi total, la vida no desapareció. Algo sobrevivió. Y aquí es donde la historia da un giro maravilloso. Sí, los gigantes se fueron.
El 75% de todas las especies del planeta se extinguieron, pero la vida es muy tenaz. Los supervivientes no fueron los más grandes ni los más fuertes. Sino los más pequeños, los que pudieron esconderse. Justo, criaturas que podían vivir bajo tierra, en madrigueras, en el fango de los ríos, pequeños mamíferos, algunos anfibios, insectos. Su tamaño y su capacidad para encontrar refugio del infierno inicial y luego subsistir con muy poco durante el largo invierno fue lo que les salvó. O sea que mientras el último T-Rex daba sus últimos pasos, nuestros antepasados estaban acurrucados bajo tierra, esperando. Exactamente, esperando en la oscuridad a que el mundo volviera a nacer. Y lo hizo. ¿Cuánto tardó? Pasaron años, quizás décadas. Muy lentamente el polvo empezó a asentarse. La luz del sol, muy débil al principio, volvió a tocar la superficie de la Tierra. ¿Y cómo fue ese renacimiento? ¿Qué fue lo primero en volver? Fue un regreso lento, tímido. La primera lluvia lavó la ceniza y, contra todo pronóstico, algunas semillas y esporas que estaban ahí, latentes, germinaron. Lo primero que volvió fueron los helechos. ¿Los helechos? Sí, de hecho se conoce como el pico de los helechos en el registro fósil. Una capa donde, de repente, dominan todo el paisaje. Después musgo y poco a poco otras plantas. La Tierra, empezó a respirar de nuevo. Es increíble. Es la resiliencia de la vida a una escala que no podemos ni concebir. Y con el regreso de las plantas, los supervivientes pudieron salir de sus escondites y se encontraron con un mundo vacío. Un mundo sin gigantes, sin grandes depredadores. Un lienzo en blanco. Y los mamíferos, que habían vivido aterrorizados durante millones de años, de repente tenían el planeta para ellos. Se produjo un cambio de guardia. El fin de la era de los reptiles fue, literalmente, el comienzo de la era de los mamíferos. Esa catástrofe despejó el camino para una diversificación explosiva que con el tiempo llevaría a los primates y, mucho después, a nosotros. O sea que, sin ese asteroide, es casi seguro que no estaríamos aquí. Es muy, muy improbable. Entonces, la gran conclusión no es que fue solo un final. Fue un comienzo, una destrucción que en realidad fue un reinicio creativo para la vida en la Tierra. Precisamente. No fue una destrucción total. Fue una transformación violenta. De las cenizas de ese mundo perdido nacieron las semillas de nuestra propia historia. La Tierra lleva esa cicatriz, el cráter, y la memoria de ese día está grabada en las rocas y en los fósiles. Lo que nos deja con una reflexión final, ¿no? Este evento nos enseña que la vida no es algo lineal, no está garantizada. Está sujeta a eventos cósmicos y a transformaciones brutales. Y también nos enseña sobre la increíble tenacidad de la vida, que no se rinde. Se transforma, se adapta y siempre encuentra un camino. Ese instante de devastación no fue el fin de la vida, sino la condición necesaria para que con el tiempo surgiera una especie capaz de mirar a las estrellas y preguntarse ¿qué pasó? Fue, en un sentido muy real, el principio de nosotros. Bienvenidos a El Debate. Hoy viajamos en el tiempo a uno de los días más dramáticos, si no el que más, en la historia de nuestro planeta. El día en que un asteroide del tamaño de una montaña chocó contra la Tierra y puso un final abrupto y violento al Cretácico y al reinado de 150 millones de años de los dinosaurios. Y lo increíble es que, a partir de los registros geológicos, hemos podido reconstruir ese día y los años que siguieron con un detalle que es, asombroso. Y de ahí surge una pregunta fundamental sobre cómo debemos interpretar el evento. O sea, ¿fue el impacto de Chicxulub una aniquilación pura? ¿Una catástrofe que simplemente borró un mundo que era vibrante y estaba en equilibrio? ¿O debemos verlo en su consecuencia última como un catalizador creativo? Esa fuerza destructiva que, paradójicamente, era necesaria para abrir paso a la siguiente gran era de la vida. Lamentable y terrible devastación, el legado principal del impacto fue su papel como motor de un cambio evolutivo radical. Una especie de chispa de creación nacida del fuego, que permitió el surgimiento del mundo que conocemos. Y yo, por mi parte, defenderé que calificar ese evento como creativo es casi un eufemismo. Uno que blanquea una aniquilación de escala apocalíptica. Fue, para mí, un acto de destrucción casi total. Y la vida que surgió después no fue el resultado de un plan, sino la consecuencia, casual y afortunada de una tragedia biológica sin precedentes. A ver,
Para entender mi postura es que es crucial adoptar una perspectiva de tiempo profundo, geológico. Si nos quedamos solo en el instante del impacto, claro, es una historia de horror, pero la historia de la vida no se mide en días, se mide en eones. El mundo del Cretácico tardío, dominado por estos colosos como el Tyrannosaurus rex o los Triceratops, era un ecosistema en su clímax, sí, desde luego, pero también en un cierto estancamiento evolutivo para otras formas de vida. Nuestros antepasados, los mamíferos, eran criaturas diminutas, nocturnas, que vivían, como se ha dicho, a la sombra, atentas, desconfiadas. No había un camino para ellas, los nichos ecológicos clave estaban ocupados, y lo habían estado durante decenas de millones de años. Por eso digo que el impacto no fue un asesinato, fue un reinicio del sistema operativo planetario. Al eliminar de forma drástica a las especies dominantes, se liberó una presión selectiva inmensa. Y se abrieron de par en par todos esos nichos. La catástrofe fue en esencia la chispa que encendió la era de los mamíferos. De esas cenizas nacieron las semillas de nuestra propia historia. Vamos, que sin ese final no habría existido nuestro principio. Entiendo perfectamente la lógica de la escala geológica, pero me parece que al hacerlo nos distanciamos, tanto emocional como intelectualmente, de la realidad de lo que ocurrió. Yo propongo justo lo contrario. Centrémonos en el momento, en la experiencia de la biosfera. Fue un cataclismo de una violencia que desafía la imaginación. Un objeto de 10 kilómetros de diámetro, viajando a más de 70.000 kilómetros por hora. La energía que se liberó equivale a 100 millones de megatones. O sea, miles de millones de veces la bomba de Hiroshima. En un solo instante, el planeta se convirtió en un horno. Y no es una metáfora. La onda de calor de la reentrada de los eyectos calentó la atmósfera a cientos de grados. La temperatura en la superficie superó los 1000 grados. El aire se convirtió literalmente en llama. La superficie de los océanos hirvió y una lluvia de rocas incandescentes provocó incendios forestales a escala global. Se aniquiló un ecosistema que desde su propia perspectiva era perfecto. Un mundo perfecto en su ferocidad, con sus inmensas coníferas, sus depredadores, sus presas, un equilibrio dinámico forjado durante millones de años. La supervivencia de algunos seres no fue un acto de creación, fue una lotería cósmica. Sobrevivieron los insectos que se guarecían en la madera, los anfibios en el fango, los pequeños mamíferos bajo tierra, no porque fueran mejores, sino porque, por puro y absoluto azar, se encontraron en el refugio adecuado en el momento justo. Llamar a eso creativo es, para mí, ignorar el grito de un planeta en llamas. Es una imagen poderosa, la del planeta en llamas, y no la niego en absoluto. Pero, después del fuego, ¿qué ocurrió? Argumentas que el nuevo mundo fue una consecuencia casual, pero yo sostengo que la vida que resurgió de ese apocalipsis no solo fue diferente, sino cualitativamente distinta. Era, y esto para mí es la clave, más inteligente, más adaptable. La presión brutal de ese nuevo entorno hostil seleccionó rasgos que antes eran secundarios: la agilidad, la inteligencia, la capacidad de sobrevivir con poco, la sangre caliente. Todo ello pasó a un primerísimo plano, por encima del tamaño y la fuerza bruta que habían definido el mundo anterior. Espera un momento, cuando dices más adaptable, ¿a qué te refieres exactamente? Porque desde mi punto de vista, un Triceratops estaba perfectamente adaptado a su mundo de bosques cretácicos. Perfectamente adaptado a un mundo que desapareció, en un día. Su especialización fue su sentencia de muerte. Los supervivientes, en cambio, eran generalistas. Esa es la adaptabilidad a la que me refiero, la flexibilidad para prosperar en un mundo roto y cambiante. Sí, la vida resurgió al principio de forma tímida y frágil, con un manto de musgos y helechos cubriendo un paisaje de desolación. Pero ese primer paso fue la base para un futuro que nunca, jamás, habría sido posible bajo el dominio de los grandes reptiles. Fue una oportunidad evolutiva única. Tu argumento es sólido desde esa perspectiva, sí, pero creo que ignora lo que vino inmediatamente después del fuego. Ese lienzo en blanco del que hablas fue, durante años, quizá décadas, una tumba helada. Tras el infierno inicial vino un invierno nuclear global. La capa de polvo y cenizas del impacto se mantuvo en suspensión en la estratosfera y bloqueó la luz del sol. La fotosíntesis se detuvo. En todo el planeta. Las cadenas alimentarias colapsaron desde su misma base. Los últimos dinosaurios, esos mismos T-Rex, no murieron en la explosión. No,
Vagaron durante meses entre árboles carbonizados, muriendo lentamente de hambre y frío, en un crepúsculo perpetuo. Esa oportunidad de la que hablas solo llegó tras un larguísimo periodo de sufrimiento y muerte a una escala inimaginable. No fue una transición, fue un páramo postapocalíptico donde la vida apenas se aferraba a la existencia. Reconozco la brutalidad de esa fase. No hay ninguna duda de que fue un periodo de oscuridad, pero es aquí donde la perspectiva temporal vuelve a ser crucial. En la escala geológica, esa devastación fue un capítulo breve, pero un capítulo necesario, un filtro extremo. La historia de la vida en la Tierra no es una línea recta y pacífica, está marcada por extinciones masivas que a la larga han impulsado la complejidad. La gran mortandad del Pérmico-Triásico fue todavía más severa, barrió con más del 90% de las especies, y sin embargo fue la que preparó el terreno para la era de los dinosaurios. El impacto de Chicxulub hizo lo mismo para nosotros, los mamíferos. Nuestra propia existencia, el hecho de que podamos tener esta conversación, es la prueba más contundente de que el resultado final del impacto fue la creación de un nuevo orden biológico. Ya, pero esa lógica me lleva a la que creo que es la mayor debilidad de tu argumento. Es una falacia teleológica. Implica un propósito, un fin, nosotros, hacia el que se dirigía el evento. Es como juzgar un parto solo por el bebé, ignorando que para la madre es un proceso de dolor extremo. Y en este caso no había ninguna garantía de que naciese un bebé. Para las incontables formas de vida que perecieron, no hubo nada positivo ni necesario. Fue simple y llanamente el fin, el relato de la extinción lenta y agónica del último de su especie en un mundo helado y oscuro. Esa es la verdadera naturaleza del suceso. No hay un bien mayor para un ecosistema aniquilado. Proyectamos nuestro propio significado sobre un evento cósmico que es, en su esencia, indiferente y aleatorio. Para el 75% de las especies de la Tierra, no fue un capítulo, fue el epílogo. No, yo me estoy sugiriendo un propósito cósmico o un destino manifiesto. Hablo de un resultado evolutivo observable. La evolución no tiene un fin, pero sí tiene consecuencias. Y una de las consecuencias de este evento fue la supervivencia diferencial. Tú la llamas pura suerte, y en parte lo fue. El azar te da un dillete para sobrevivir al día del impacto, pero lo que ocurre a continuación ya no es suerte, es biología. La capacidad de sus supervivientes para prosperar después del evento sí demuestra una ventaja adaptativa en ese nuevo contexto. Los gigantes, altamente especializados y dependientes de cadenas tróficas estables, desaparecieron. Las criaturas más pequeñas, generalistas, de metabolismo rápido, demostraron ser inmensamente más resilientes. Fueron capaces de reconstruir la biosfera desde las cenizas y diversificarse de formas que los dinosaurios en 150 millones de años nunca lograron. Eso no es solo suerte, es la demostración de un modelo biológico más robusto frente a la catástrofe. Pero esa idea de robustez o adaptabilidad que mencionas es una construcción que hacemos a posteriori, con el resultado ya conocido. Un mamífero que vivía bajo tierra no sobrevivió porque fuera más adaptable en un sentido activo o previsor. Sobrevivió porque su modo de vida preexistente, desarrollado por otras razones completamente distintas, casualmente lo protegió del pulso de calor y la radiación. No hubo mérito evolutivo en ello, solo la fortuna pasiva de poseer las características adecuadas para un desastre impredecible. Los supervivientes no fueron elegidos por ser mejores, simplemente no fueron eliminados por el filtro indiscriminado de la catástrofe. La verdadera historia no es la del ascenso de los resilientes, sino la de la aniquilación de los exitosos. El mundo del Cretácico funcionaba a la perfección según sus propias reglas. Fue destruido no por una falla interna, sino por un acto de violencia cósmica, externa y aleatoria. La vida que siguió no es necesariamente mejor, solo es la que quedó. Que impredecible que destruye el mercado de la gran empresa. El gigante quiebra, la startup sobrevive y en el nuevo panorama florece y se diversifica. ¿Diríamos que la startup sobrevivió solo por suerte? La suerte fue la crisis que le dio una oportunidad, pero su supervivencia y su éxito posterior se debieron a su flexibilidad inherente. Es lo que ocurrió a nivel biológico. Los mamíferos eran esa startup. La analogía es interesante, sí, pero creo que no se sostiene, porque en tu ejemplo el mercado se transforma. Aquí, el mercado, el planeta, fue destruido. No se transformó, se borró casi por completo.
La vida tardó cientos de miles, si no millones de años, en recuperar una complejidad remotamente parecida a la del Cretácico. Durante un tiempo inmenso, el planeta fue un mundo de helechos y criaturas simples. No fue un relevo limpio, fue una demolición, seguida de una reconstrucción lentísima y dolorosa con los pocos materiales que quedaron entre los escombros. Para concluir mi visión, insisto en que el impacto de Chicxulub debe ser recordado fundamentalmente como lo que fue: un evento de destrucción masiva, indiscriminada y sin sentido biológico. La vida, con su increíble tenacidad, encontró con el tiempo un camino para recuperarse. Sí, pero esto no resta un ápice de violencia ni de finalidad al apocalipsis que extinguió a un sinfín de especies y borró para siempre el vibrante y complejo mundo del Cretácico. La narrativa de la destrucción creativa corre el riesgo de romantizar una de las mayores tragedias biológicas de la historia de nuestro planeta, convirtiendo una masacre en una oportunidad. Y yo concluyo que, sin negar en absoluto la terrible tragedia individual y colectiva que supuso para las formas de vida de la época, el legado más profundo y duradero del impacto no reside en lo que se perdió, sino en lo que hizo posible. Fue el doloroso parto de un nuevo mundo. Un evento que demuestra de la forma más dramática posible que la evolución no siempre es gradual. A veces necesita una violenta sacudida, un reinicio forzoso. De la devastación más absoluta puede surgir una nueva forma de vida, más compleja en otros aspectos y a la larga autoconsciente. Fue el evento que sacó a nuestros ancestros de las sombras y puso en marcha la cadena de acontecimientos que, 66 millones de años después, nos ha traído hasta aquí. Supongo que en eso sí podemos coincidir, en que la interpretación de este evento depende, inevitablemente, de la escala y la perspectiva. Visto desde la experiencia de sus víctimas, de ese último dinosaurio en un mundo helado, fue un final absoluto y terrorífico, un punto final a su historia. Sin duda. Y visto desde la historia de la vida en su conjunto, fue una transformación radical, un punto y aparte. El evento nos obliga a confrontar la inseparable dualidad de la destrucción y la creación en la historia de nuestro planeta, recordándonos que, a veces, los finales más catastróficos no son más que el comienzo de algo completamente nuevo.